¿Cuáles consideran ustedes que son las expectativas respecto al actual gobierno para este año 2020 que está comenzando? Sí, pero hay todavía muchísimas expectativas al respecto y sobre todo en rubros que ya estaremos analizando concretamente. Pero también les recuerdo que ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión con gobernadores. Se sentaron a la mesa en un lujoso salón de Palacio Nacional. Fue una comida en la que, a petición del mandatario, no se tocaron temas ríspidos como la atención en el Instituto de Salud para el Bienestar u otros de la agenda nacional. La intención era conciliar, la intención era tratar temas que no tuvieron que ver con la política directamente. Inclusive dicen que hablaron hasta de béisbol, uno de los temas preferidos del presidente. En fin, así lo explicó, como se los ponemos en este momento, el presidente acerca de la reunión de ayer en la mañana. No se trataron temas, les dije, no vamos a tratar temas políticos ni administrativos, ni mucho menos presupuestales. Fue una convivencia, porque es muy importante llevarnos bien. Y bueno, antes de la comida, los gobernadores tuvieron también un encuentro con el Gabinete de Seguridad. En conferencia posterior anunciaron su intención de cerrar filas y también realizar acciones coordinadas en esta materia. Vamos a escuchar. Queda claro, pues, que el único camino es trabajar juntos o, como lo he dicho en otras ocasiones, o fracasar por separado. Y sí, sin duda alguna, sabemos que la seguridad sigue siendo quizá el pendiente más urgente en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un tema sumamente demandado por la sociedad y es un tema que se tendrá que tratar en su momento, más allá de que dejaron este tema fuera de la mesa. Es un tema que además seguramente va a tener implicaciones en este gobierno. Así también lo reconoció el presidente desde que cumplió el primer año su gobierno en la conferencia matutina. Es un tema que aquí tratamos todos los días. Es una asignatura pendiente, es un problema que no hemos podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia. Bien, para hablar de este tema que como siempre tiene muchas aristas y es importante desmenuzarlo, pero sobre todo desde la perspectiva de los personajes, como lo considero yo, más importantes en esta materia y que afortunadamente nos acompañan en cada oportunidad que tenemos para hablar de esta administración en esta mesa de análisis y debate. Empiezo primero con las mujeres, empiezo con Gabriela López. Ella es CEO y founder Politology, de temas además importantes en este sentido. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, Max, por tu invitación. Al contrario, muchísimas gracias. También está con nosotros Xavi Domínguez. Xavi Domínguez también lo conoce usted muy bien, ha participado en diferentes mesas. Él es estratega y CEO de Wish and Win. Xavi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que es entre Javi y Xavi, ¿verdad? O sea, cualquiera de las dos. Xavi. Xavi. Pero da igual, hay gente que me llama de cosas peores, o sea que con el nombre hacemos. Muy bien. Xavi, Hasta muchísimas Javier. gracias. Hasta Exacto, Javier. está eso. Muy bien, saludo con mucho gusto también en esta mesa a Juan Carlos Limón. Él es consultor y estratega político, CEO además de ByPower, y también ha participado en estas mesas o en diferentes mesas con este tema. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Max, y saludos a todos los compañeros. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias. Y finalmente también saludo con mucho gusto a un compañero y amigo, lo conoce porque también ha participado en diferentes mesas, Rodrigo Galván de las Heras, director de Eras Demotecnia y también especialista en estos temas. Rodrigo, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Nuevamente, bienvenido a esta mesa. Gracias a ustedes. Al contrario. Bueno, vamos a empezar con estos temas. Las expectativas que tenemos, más allá de los análisis de los medios de comunicación como sociedad, de lo que esperamos de este segundo año en la administración de Andrés Manuel, en este primer trimestre. Empiezo contigo, Gabriela. ¿Cuáles son las expectativas que tú consideras más importantes que se tienen que atacar, que se tienen que atender y que sabemos que se vienen sí acarreando un poco desde la administración, el año pasado de esta administración, como son concretamente temas de seguridad y de economía? ¿Cuáles son las que consideras tú también importantes y por qué? Partamos del hecho que había una gran incertidumbre sobre cómo iba a enfrentar el presidente pues, la administración. El tema de gobierno ya a él lo veníamos conociendo desde hace muchos años ya y teníamos mucha incertidumbre acerca de la política que iba a implementar, específicamente en términos económicos. Pero si vemos el panorama de América Latina, que hay mucha turbulencia y mucha crisis y movimientos sociales y conflictos sociales muy poderosos,
en realidad el país a nivel América Latina que tranquiliza es México. Y no hay grandes preocupaciones en términos económicos a nivel internacional. Me parece que las preocupaciones son más bien internas. Yo veo a un presidente de la República que entiende perfectamente bien, que conoce muy bien el entorno, que lo sabe leer, que lo sabe interpretar, y me parece que al día de hoy es el político que mejor entiende las preocupaciones y las prioridades ciudadanas. Y eso es un tema importante porque va a atacar, sus políticas van a ir dirigidas a esos sectores. Quizás no van a tener contentos a muchos, pero entonces eso explicará por qué ciertas medidas de los programas sociales son tan importantes en sus mesas de comunicación, en sus recorridos diarios con la gente, etcétera. Me parece que no va a ir tan mal en términos de su gobierno, y que vamos a depender más bien de cómo vaya Estados Unidos, cómo vaya la política hacia lo que va a pasar con Inglaterra. Bueno, las Europa. perspectivas en cuanto a crecimiento económico en ese rubro concretamente no son muy alentadoras muy para este año. Y me llama la atención un poco lo que dices, Gabriela, sobre que México tiene esta certidumbre, esta tranquilidad política con referencia a los otros países de la América Latina. Te pregunto, ¿es porque no se han visto estas manifestaciones de estos descontentos sociales como hemos visto en Bolivia, en Chile, en Argentina, etcétera, en estas latitudes? 18 países van a tener turbulencia, dice The Economist. México no está por este momento entre ellos. Eso es algo muy positivo. Internamente quizás no se ve tan claro, pero me parece que debemos preocuparnos más hacia dónde va Estados Unidos, hacia dónde va la economía, y cómo va a estar la negociación con China y todo lo que va a pasar con la elección de Donald Trump. Eso pienso que nos va a afectar mucho más que lo que vaya a hacer el presidente internamente, ¿no? Correcto, Xavi. ¿Estás de acuerdo? ¿No? No, en gran medida estoy de acuerdo. Yo creo que la expectativa sigue siendo la misma que la del año pasado. Yo creo que la realidad es peor y el tiempo es menor. Es para mí el gran resumen de esta historia. Y es un gran resumen porque es peor, pero con un menor tiempo. O sea, se está acortando. Bueno, teníamos 6 años para que la cosa fuera bien. La cosa empeoró y ahora tenemos 5 años para intentar componer lo que no funciona. Claro. Lo que sí es cierto es que temas como la economía sí funcionaban. La seguridad, en términos generales, no cuantificada, es un problema, y fue un problema con Calderón, y lo fue con Fox, y lo fue con Peña, y lo es con Andrés Manuel. Lo que se cuantifica ahora es el drama. Ya no estamos hablando de 22.000, estamos hablando de 36.000. Claro. Entonces, la seguridad sigue siendo un problema, lo que pasa es que hoy yo creo que ya es un drama, ya toma la dimensión de drama. Los datos que hay en materia económica, la verdad que no son nada alentadores, y por lo tanto, si la economía en un país no va, dudo que se genere empleo, dudo que la seguridad mejore. Ahora, también es cierto que no creo que vaya a empeorar mucho más. Yo creo que vamos a estar en una base de mala estabilidad, por decirlo de alguna manera, sin un gran crecimiento, y que tampoco creo que le afecte a él en la popularidad, siendo honestos. Es lo que menos le preocupa de alguna manera, porque la ha mantenido, ¿no? Porque la mantiene, y entre otras cosas porque la gente que lo apoya de alguna manera es una gente que estos factores sí son importantes para el común del mexicano, pero el tema del crecimiento cero, para el que no come y que es fundamentalmente el que lo apoya de forma masiva con un voto endurecido, si la economía crece al 1, crece al 0,5, sigue en el 0 y sigue sin comer, digamos, el problema es otro. Pero de alguna manera sí comen porque a estas personas son a los que les ha ayudado con los programas sociales. De alguna manera, yo no sé si 1.700 pesos dan para comer o no dan para comer. Bueno, lo que les ha llegado es dinero en efectivo. Lo que ha llegado es dinero en efectivo, y yo creo que ese dinero en efectivo lo que hace es abrir un camino para endurecer un voto al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que no soluciona ninguno de los problemas. O para generar un clientelismo, ¿no? Bueno, para generar un clientelismo, llamémoslo como quieras, digamos. No creo tampoco ni siquiera que a eso se le pueda llamar política social. Correcto. Eso es lo que se llama es repartir dinero. No es una política social que vaya a sacar a la gente de la pobreza, que vaya a generar riqueza, o que vaya a generar crecimiento económico, mayor consumo, empleo. No lo creo. Sí que hace endurecer un voto, y no hay que olvidar que el año que viene uno de los temas por los que va a venir marcado la agenda es el 2021 y las elecciones. El año electoral, exactamente. Pero este año es importante para empezar a determinar las condiciones de ese año electoral, que es el que sigue, ¿no? Sí, que va a ser, perdón por la expresión, por un cochinero, ¿no? Normalmente lo es, digamos, los que hemos trabajado aquí, creo que todos hemos trabajado, y vemos la dureza de las elecciones en México, pero con una realidad como esta, con la inseguridad disparada o con el drama disparado con los números de gente en homicidios dolosos, que creo que era Jorge Ramos que
lo apretaba al presidente de alguna manera, y creo que la respuesta era bastante vaga, con esa Burda y capacidad que desviativa, tiene, sí. esa Sí, capacidad sí, que sí. tiene de capotear, que podría haber sido torero perfectamente Andrés Manuel, con esa capacidad dialéctica que tiene, pero yo creo que nos vamos a volver a enmarrullar en lo mismo, y que vamos a un 2021 en el que la culpa la tendrá el pasado, en el que va a ser un tema electoral, en el que la agenda va a venir marcada por los temas políticos y no tanto los temas económicos de empleo, sino la mala relación entre gobierno y oposición, que es evidente, está demostrada cada día, pero tampoco veo una gran caída, no veo un México en menos 2% en la economía, ¿no? Es decir, tampoco se están tomando decisiones Claro, para poderse equivocar. Entonces, al final lo que estamos es navegando, mantenerlo. flotando un poco en una situación que no es la mejor, desde luego, y que los que hemos vivido en México hemos visto situaciones económicas mucho más bollantes. El tema de la inseguridad está bastante parejo, ¿no? Pero la economía sí es un déficit. Totalmente. Juan Carlos, ¿cuál es tu punto de vista sobre estas expectativas para este año? Y bueno, también contemplando para el siguiente, que es un año electoral, y el restante de los 4 o 5 años que queden en esta administración. Sí, a mí me parece que lo que estamos viviendo pues, es algo que nunca se había vivido. Sí tenemos un presidente que goza de mucha popularidad. O sea, por alguna razón, más allá del clientelismo, ¿no?, del que se habla, pues los mexicanos estaban un poco ávidos de tener a alguien en quien creer. Porque después de algunos sexenios donde la gente terminó muy lastimada, vamos a decirlo, por las promesas que se habían hecho, etcétera, pues lógicamente el voto masivo que obtuvo el presidente López Obrador fue significativo por eso, fue más por el enojo del mexicano, ¿no? En términos de cómo va el país y cuáles son las expectativas que se tienen hacia adelante, yo podría decir que son inciertas. No estoy diciendo con eso que sea pesimista o que vayan a estar mal o que vayan a estar bien. Simplemente pienso que no hay materia suficiente como para poder decir si van a ir bien o van a ir mal. Esta idea de que se van a mantener, la verdad, no me queda claro. Lo que sí pienso es que estamos viviendo épocas muy volátiles en términos económicos, en términos de seguridad y en términos de la imagen del presidente. Pero tomando en cuenta esto y también tomando en cuenta la opinión de Gabriel en su momento, ¿cómo podemos entonces generar esa estabilidad social, aunque no tengamos estas manifestaciones de la sociedad tal cual se han visto en otros sectores, en otras latitudes de América Latina, para que podamos generar o podamos concebir que sí hay un avance, ¿no? Sobre todo en estos puntos? Sí, pues mira, digo, de entrada me voy a remitir al informe que dio en el Zócalo cuando dijo que le dieran un año más. O sea, cuando un presidente... A la Guardia Nacional, sobre todo a los temas de seguridad. Sobre todo los temas de seguridad y los económicos, que aunque se dice que no le preocupan, por supuesto que preocupan. ¿Por qué no van a preocupar cuando vemos que el país ha tenido, sí, una desaceleración, quizás no profunda, no estamos en una crisis como tal, pero veníamos con un crecimiento bajo pero sostenido? Pero ¿cómo empiezan las crisis? Vamos concretamente a lo que sucedió en Argentina, con desaceleraciones que van paulatinamente avanzando hasta que explota la bomba, ¿no? Y recordemos que la contracción de la economía en Estados Unidos está en niveles del 2009. O sea, aunque todavía no se refleja como tal y hay expectativas por el TEMEC y etcétera que se va a firmar y que lógicamente que si eso pasa a México le va a ir mejor, la verdad es que la desaceleración que está teniendo la economía en Estados Unidos sí va a afectar. Entonces, a mí me parece que lo que están diciendo las calificadoras es que vamos a crecer entre el 0.9 y el 1.3. O sea, no es muy optimista, ¿no? Aunque la economía y los economistas en México y el propio gobierno más o menos están estimando un 2%. Sin embargo, me parece que no es suficiente para que México pueda tener nuevamente, digamos, el trayecto para que lo lleve a desarrollarse como debería de desarrollarse. Por otro lado, el tema de la inseguridad afecta directamente a la economía. ¿Por qué? Porque sí estamos en los niveles más altos de inseguridad. O sea, los propios datos que dan las instituciones que miden estas cuestiones nos dicen que este año que acaba de pasar fue el peor de la época moderna. Y hablemos en términos de cómo estaba Fox. Fox logró llegar a 9 muertos por cada 100,000 habitantes, sí, que es más o menos el estándar o la media son 10 muertos por cada 100,000. Después Calderón subió hasta 28 muertos por cada 100,000 habitantes. Después con el presidente Peña bajó hasta 14, pero terminó en 24. O sea, sí hubo un retroceso en los temas del crimen, pero regresó otra vez a niveles muy altos. Pero está llegando a los 30. Que para tomar en cuenta justamente esta perspectiva y entender bien de manera real,
las bases, las verdaderas bases de la Cuarta Transformación, tendríamos que entender el concepto más allá de las palabras de Andrés Manuel López Obrador, porque él dice una cosa, se entiende otra sobre el principio de este proyecto y de alguna manera no van ligadas. Si les parece, antes de ir contigo, Rodrigo, vamos a escuchar justamente al presidente López Obrador, que ha asegurado que este año, además, como tú lo dices, pidió un año más, que este año quedarán finalmente sentadas las bases de esta Cuarta Transformación. Vamos a escuchar. Decirles que no vamos a quedarles a deber nada. Vamos este año a dejar establecidas las bases para la Cuarta Transformación de la vida pública del país. No vamos a requerir más tiempo. El 1 de diciembre voy a decir en el Zócalo que ya terminamos de establecer las bases para la transformación de nuestro país. Anotado todos, ¿no? 1 de diciembre entonces, porque si no se deja de llamar a Andrés Javier, le tendremos que decir, o no sé de qué otra manera. No, a mí no me metan, no. O Manuel Andrés. O Manuel Andrés, no sé, pero bueno, ahí está la promesa de algo que de alguna manera dice, no les vamos a quedar a deber, pero claramente nos quedó a deber, sobre todo en el primer año. O sea, ya nos debe de entrada, ¿no? O sea, vamos a ver entonces en qué momento se nivela o se hace un equilibrio para empezar también a entender que las bases, como estaban establecidas en un principio, se iban de la mano con lo dicho y con lo que se puede reflejar a partir del 1 de diciembre de este año, Rodrigo. Es muy hábil, es muy hábil. O sea, nos acaba de dar un volteón que ya lo que va a hacer son las bases. No va a cambiar, él no lo va a transformar, él no va a acabar con la inseguridad, él no va a hacer que mejore la economía, va a dejar las bases. Entonces, es un crack comunicando este hombre, porque el 1 de diciembre, evidentemente, a ver, demuéstrale que no están las bases. Claro. No, las bases ya están, ahora hay que empezar a traer. No, es un genio comunicando. De manera estructural es como dices, voy a construir un Claro. edificio en donde y no solamente dejas los cimientos. Claro, sino el las año bases pasado era voy a acabar con la inseguridad, no va a haber pobreza extrema en este país. Hoy nos va a dejar las bases. Ya es distinto, ¿verdad? Pero ya no los dejó. Ahora, yo creo que, primero, el año empieza con que 7 de cada 10 mexicanos creen que va a mejorar la economía, y 6 de cada 10 creen que va a mejorar la seguridad. Uh-huh. En general, 6 de cada 10 mexicanos coinciden en que a México le va a ir mejor este año. 6 de 10, bueno, ese es altísimo. Exacto. Entonces, yo creo que ese es su peor enemigo. Uh-huh. Porque estas expectativas tan altas, o sea, hay un 30% que lo hemos visto todo el año pasado que está enojado con él y lo critica fuertemente en todos lados y tiene ya argumentos para criticarlo. Al principio no tenía, hoy ya los tiene, economía cero, la seguridad, ¿no? Ese 30%. El problema de estas expectativas es que está dentro de su 70%. Entonces se acabaron los pretextos de es culpa de Peña. Ya un año, ya no puedes decir. Pero no ha empezado, todavía es culpa de Calderón. Todavía Luego- Todavía no llega Peña. todavía no llega Peña. Van Luego, formados. en el 22-23 le toca a Peña. Y ahora nos van a todavía no. dejar las bases. Aquí lo importante, y coincido con Juan Carlos en que yo no estoy en estos momentos, no sé exactamente o no puedo ver qué es lo que va a pasar, porque tiene que ver hasta cuándo su gente le va a seguir comprando el tema de lo que va a pasar y cuándo le va a empezar a pedir que pase. Uh-huh. Esa va a ser una línea muy delgada. Todo el mundo cree que va a mejorar la seguridad con él, cree que la economía va a mejorar con él, pero ¿cuándo su gente va a dejar de caer en el llamero, son las expectativas, la esperanza de todos, porque ahí no hay corrupción y todo es culpa de los anteriores, y su gente le va a empezar a decir, o sea, sí, pero ¿qué onda? Me siguen asaltando en el pecero. Contra eso no va a haber defensa, el que habla de béisbol, y dijeron ayer que hablaron de béisbol. Imagínate nada más, Le habrán para no dicho- tocar temas, ¿no? Seguramente. Le habrán dicho, Presi, contra la base por bolas no hay defensa. ¿No? Le han de haber dicho, entonces, sí creo que es incierto, pero va a ser un año fundamental de los siguientes 4. Porque en o le da resultados a su 70%, o se cae esa burbuja que le ha permitido tener a los gobernadores, darles agua de pitaya, tenerlos calladitos, los reciben. ¿Cómo lo reciben en los estados? Pásale, señor presidente, lo veo más guapo. Sí. Le cociné hoy. Le cociné hoy. O le cantan. Claro. Hasta le cantan. Si su base no empieza a ver resultados y empieza a bajar,
esa percepción de que no es vulnerable va a bajar. Y ahí sí creo que todo de un giro, ¡fum!, se puede cambiar. Ese sería un gran punto. De alguna manera, se escucha raro decirlo así porque todos somos mexicanos, queremos que le vaya bien a este país. Él no. Bueno, pero sabe que ya ha estado involucrado. Adoptivo. Claro, y ha estado involucrado tanto para... Y sus hijos. Por supuesto. Ahora, es importante tomar en cuenta este punto de los bandos, ¿no? Los que están con él, los que no están con él, Sí. porque el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró también hace unos días y acusó, sin decir nombres, ustedes habrán escuchado estas declaraciones, acusó a la unidad de inteligencia financiera de no cumplir con estos compromisos, sobre todo de presunción de inocencia. Sin mencionar nombres, sabemos que estaba refiriéndose a Santiago Nieto, ¿no? De alguna manera era, te hablo Pepe para que escuches Juan, y después vino la reacción de Sí. Andrés Manuel al respecto de estas declaraciones. A ver, vamos a escuchar justamente primero al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y después también la réplica de Andrés Manuel respecto a estas declaraciones. La Fiscalía, como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia. Y qué bueno que usted lo señala. ¿Le pediría a Santiago Nieto que fuera más prudente en sus declaraciones? Vamos a reunirnos. Santiago no hace nada sin consulta con el presidente. O sea, no es echarle la culpa a él. Bueno, y entonces, aquí es verdaderamente... Bueno, explíquenlo porque yo ya no entiendo entonces cuáles son... Son las bases. Yo creo que Esas son las hay que bases. entender- Está sentando las Me bases. gustaría a mí... Sí, adelante, Gabriela. Creo que es importante, y aquí me voy a poner del lado del 70%, porque aquí ya está el 30% bien representado. Pero el Guay, 70%... el 70%... Hay días que me ponen el 70. Bueno, hoy vengo del lado del 70%. Pero para eso es esta mesa, para que a partir Sí, de los sí, argumentos qué que bueno. veremos. Hay un ¿no? punto muy importante que creo que hay que tratar de entender para poder entender por qué el presidente responde de esta manera. A mí me parece una respuesta muy buena porque... muy nos- inteligente. O sea, es una estratega, como dice Rodrigo, es impecable, ¿no? Si pensamos en su público, el público que votó por el presidente y el discurso y su promesa de campaña, que es el número 1, es combate a la corrupción, a ver, a la gente no le importa que protejan el nombre de la persona que se robó los millones de pesos, aunque lo estén investigando y es presuntamente responsable. Él tiene muy claro cuáles son sus acciones y si ustedes se fijan, quizás no está tan claro porque las mañaneras son muy largas, pero en las acciones que el presidente plantea, por ejemplo, el INSABI, el combate a la corrupción, el tema de la seguridad, está planteando diversas acciones y líneas de aquí a diciembre y han sido... Quizás el mayor defecto y el mayor reto que tiene el presidente es en el tema de su implementación, porque tiene un mal equipo, tiene un mal partido, están todos desorganizados, Qué bueno que está en el 70%. pero Sí. está en el punto que es importante y que es la base de su promesa de campaña y por eso las expectativas están ahí. Decía Manuela Carmena en varias declaraciones, si tú quieres hacer un cambio, no puedes agarrar el mismo lienzo con los mismos colores y la misma forma de bordar, tienes que hacerlo de manera distinta y el presidente lo está haciendo de manera distinta. En el combate a la corrupción es claro, hay resultados, por primera vez estamos viendo nombres, por primera vez estamos viendo personajes claramente perseguidos y en el Pero tema no por primera vez, a lo mejor más nombres, pero siempre en cada administración hay un quinazo, ¿no? Hay un hombre que... En el gobierno de Peña Nieto es cuando más gobernadores han entrado a la cárcel. O sea, Y la maestra, entre otros. Claro. Que fue la colita, ¿no? Me refiero que es un tema de todos los días, es un tema enfocado específicamente en la base. Me parece que yo decía al principio, el diagnóstico de las escuelas, el diagnóstico de los hospitales, el diagnóstico de la seguridad en las colonias lo tiene muy claro y sabe exactamente a qué tipo de políticas dirigirse, a qué tipo de discurso irse y a qué tipo de secretarías darle incluso voz. En términos de prioridades y de lo que tiene claro qué es lo que quiere, me parece que es genuino. De ahí a que lo logre, vamos a ponerlo en duda. Pero él tiene claro que quiere trascender. Me parece que a la gente le transmite este cambio de simbolismos, el hecho de que no se baje de un avión, no solamente el presidente, no representa solamente el afán de querer estar con el público y el populismo, sino es
un mensaje muy claro de cambio de formas, de cambio de hacer la política, de cambio de prioridades, de cambio de todo. Y eso no está alineado todo el equipo, pero él está alineado a la gente y eso es lo más importante. Si lo vemos desde el punto de vista de estrategas que somos varios de esta mesa, está haciendo bien las cosas en términos comunicacionales, en términos de gerencia política, en términos de opinión pública. Tú lo evalúas y lo ves. Entonces, me parece que las expectativas de él no van a ir mal si se mantiene en este lado, si es realmente serio en su intención de que todo el equipo va a responder en las mismas medidas en las que están respondiendo los externos y que funcionen sus planes. Ahora, por ejemplo, lo del tren dijo que hay dinero chino interesado y además las empresas tienen que cumplir con los tiempos. Es decir, va directo al grano y va a contestar todos esos temas que para mí es lo que analizo y es lo que veo que está enfocado, está queriendo trascender y por lo menos se ve genuino el interés que tiene de hacer las cosas bien. Correcto. Xavi, el punto de vista del 70%. Bueno, yo vuelvo, no sé si es del 70, voy y vengo, depende del día. Pero dinos dónde estás. Yo vuelvo para intentar llevarlo a una especie de análisis más o menos profesional. Yo creo que las formas del presidente, desde el punto de vista de la comunicación, son de 10. El fondo, no. No sé si 5, si 4, si 3, si 6. Yo diría que reprobado el fondo. ¿Cómo funciona el país? Con él está reprobado. ¿Cuál es el tema? Que el debate diario es sobre las formas del presidente. Y aquí no se habla de la generación de empleo, sino de lo que ha dicho Andrés Manuel, de cómo lo ha dicho Andrés Manuel, de si contesta o no contesta, de si se equivoca o no se equivoca. Mira, para equivocarte en comunicación hay que contestar. Y Andrés Manuel no contesta nunca. Entonces van a pasar los siglos y no se va a equivocar, porque lo que hace es capotea, contesta con otra cosa, dice que hace muchos días que no juega a béisbol y que tiene muchas ganas de jugar a béisbol. Bueno, que desde el punto de vista del fondo y de la gestión política son auténticas barbaridades. Por eso el país no va a avanzar de ninguna manera. Pero desde el punto de vista de la forma, que es lo que marca la agenda de este país, este señor es un crack, lo hemos dicho yo en esta mesa 1000 veces, ni a favor ni en contra de Andrés Manuel, a favor del personaje, de cómo se gestiona, de cómo habla, de cómo comunica, de cómo explica las cosas, de que no deja entrar al detalle. O sea, ni a Jorge Ramos, que lo pone contra las cuerdas, le acaba por contestar. Lo capotea, tiene una gran capacidad. Y conociendo a Jorge Ramos, que es incisivo, es insistente y además siempre encuentra las maneras para sacar un respuesta. Sí, pero fíjate lo primero que le dice. Lo primero que le dice es, esa pregunta sí calienta. O sea, primero ya lo lleva al tema del plano del humor, de la confianza, de no sé qué, ya relaja a Jorge, le empieza a explicar no sé qué historia, el otro le dice, sí, pero son sus datos, no, pero déjeme acabar, hombre, no seas... Y lo lleva a un plano de formas, no de fondo, de la respuesta que le da Jorge Ramos. No hay un tema de fondo, no hay un número, no hay un dato, no hay un nombre, no hay un responsable, no hay nada. Entonces, yo sigo pensando que la expectativa es que va a flotar. No creo que vaya a peor, sigo defendiendo lo mismo que he hecho la prueba. Entiendo los comentarios del resto de compañeros, los respeto muchísimo, con los que tengo el gusto de haber trabajado con todos absolutamente en esta mesa. Vaya por delante. Dicho esto, no creo que esté pasando nada ni para que la cosa mejore ni para que la cosa empeore. Y el sistema democrático de este país, el sistema judicial de este país, con sus déficits todo, el sistema económico de este país, el sistema, tanto el Congreso como el Senado, son lo suficientemente fuertes como para aguantar otro año más, que nos pone hasta el 1 de diciembre para que en este país pase poco o nada más de lo que ya está pasando. Por eso yo digo que la expectativa es, no creo que vaya a mejorar y entrar en enero del 21 a una debacle electoral y de insultos y de peleas, de carteleras, no sé. A partir de ahí ya es más difícil medir qué va a pasar. Pero ahora lo que hace es compra tiempo, con las bases, el 1 de diciembre, o sea, hay que tener, vamos a llamarle valores, para decir en enero, espérenme hasta el 1 de diciembre, pues espérame tantito, no tengas prisa. Y para las bases. Y para las bases. Para las bases. No, es increíble. No, es que entonces, es un genio. Creo que va a pasar poco o nada, sinceramente, y que para mí, vuelvo a otro tema que lo he sacado 10 veces y no hay manera. Aquí hay una parte del país, el 70%, que no despierta. Que yo digo, el problema es, ¿y si no es Andrés Manuel, quién?
Y bueno, y no es la pregunta de ahora, No hay- es la o sea, pregunta de la historia de este país. O sea, o sea, es Andrés Manuel, y Andrés Manuel el avión, y ahora el nieto le nace en Houston, y entonces al tema del nieto que le nace en Houston, yo no me quiero imaginar si una hija de Peña le hubiera nacido un hijo en el extranjero. O sea, lo crucifican. Sí, es correcto. Y aquí se tolera todo porque no hay quien encabece nada en el 70. Entonces, En el el problema 30. de Andrés Manuel, o de no Andrés Manuel, o de Morena o no Hay Morena, o base cómo va, legítima, claro. es, ok, y si no es Andrés Manuel, ¿qué? Claro, y ¿Quién? es lo que hemos establecido de alguna manera siempre. No existe una oposición contundente, No hay nada. un líder desde el otro lado. Para O que si son establezca los que le primero, ponen los panes en la cabeza y los reciben con besos en la frente. Agüita de pitaya. Tú imagínate que con agua de Se pitaya, comporta. bueno, es que esto fue el Algunos comes y te enfermó, vas de Fox. Algunos se enfermó, Sí, sí, pero No, esto, no, seguro. el no están agüita de pitaya acostumbrados. fue el comes y te vas de Fox, pero aplicado. Sí, sí, sí. Entonces aquí se echan su agüita y ahora Pero sí hablamos de pasó. béisbol y se van, ¿no? Después de la comida de ayer con los gobernadores, por ejemplo, en Yucatán, regresó el gobernador y hoy anuncia la cancelación de un impuesto y se interpreta como que lo regañaron y fue a cancelar el impuesto. Y así. Y de hecho, un día anterior él declara ya, los gobernadores tienen que aplicarse también en las políticas de austeridad, etcétera, etcétera. Quizás no son medidas tomadas por él, pero digamos que se está convirtiendo también en un líder de todas las autoridades, aunque no son del mismo partido, porque están alineados también que- los gobernadores, están alineados todos los... Tiene que ver con eso y también lo que dice Xavi. O sea, estoy de acuerdo en que puede que no pase nada, pero la realidad lo tiene que alcanzar. O sea, el año pasado cuando el tema de Sí, pero Culiacán- los mayas dijeron que en el 2012 se acababa el mundo y llevamos un delay. O sea, No, hasta que nos o sea- alcance la realidad con Andrés Manuel puede haber Vamos otro a- delay. Vamos al ritmo de las mañaneras. Así Exacto. que tú tranquilo. Mira, el tema de Culiacán le pegó muy fuerte. Después regresó y eso es otra cosa. Es decir, yo sí veo un tema de inseguridad en este país que no se había vivido nunca. Nunca. Veo un tema económico que pega ya en todos lados y que está sostenido de lo que les decía yo de la esperanza, de las expectativas de mejora. Lo que yo veo es que esa balanza de expectativas es un alfiler ya muy pequeñito. Y como venga otro caso como Culiacán, Ah, claro. como venga una recesión, que como Trump gane las elecciones, que no lo veo lejos, por cierto. No, es mucho más concreto que nunca, más ahora. O sea, nunca ningún presidente de Estados Unidos ha pedido después de una guerra. Pero bueno, como eso pase, o sea, como vengan cosas que sí vengan y sí, yo veo que no va a aguantar la realidad de ese 70%. O sea, yo sí. Ah, no, pero se puede quedar en el 60, Rodrigo. Y No, con el no. 60 Le se da, navega ¿no? otro Que es año más de más los que sentando votaron más por él. bases. ¿eh? Y lo que Yo dice Xavi es que veo- más allá de que se establezca el 70 o el 60 es no despierta ¿Quién? ese porcentaje. ¿Quién Es que está ahí para es un tomar el tema de liderazgo? miedo, claro. O sea, se mueve uno y lo meten al bote. Es que saco O sea- al niño de este colegio, pero tengo esta otra alternativa. No, Me no, yo te- divorcio, pero Lo que tengo... pasa es que, pero yo lo es que aquí veo- no hay nada. Lo que veo es que va junto con pegado. O sea, estas grandes expectativas, esta calificación tan alta, este apoyo brutal de la gente, lo que hace es que tú imagínate que tú eres un gobernador y viene el presidente a visitarte, no te ha aplaudido nadie en los últimos 2 años de tu vida, viene el presidente, te da un abrazo y te aplaude tu gente. Claro, estás con el presidente y entonces empiezan a subir en su popularidad. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero en cuanto el presidente empiece a bajar, los gobernadores tendrán que ser gobernadores. Y ellos ya traen una experiencia, una expertise distinta. O sea, yo sí creo que esto no va a ser paulatino. Creo que de repente, cuando la realidad lo alcance, creo que sí va a ser. Yo no veo en el 21 Morena volviendo a ganar lo que ganó el año Yo pasado. tampoco. Creo que eso percentualmente va a ser durísimo. Pero entonces, si sucede eso, quiere decir que tal vez un porcentaje de ese 70 sí Claro. despierte. Es lo que estoy diciendo, sí, Bueno, es lo pero que yo veo. Pero sí hay una cosa muy importante ahí que puntualizar. Yo no pertenezco ni al 30 ni al 70. O sea, en esta mesa pertenezco al 100. Soy mexicano y yo Ay, quiero ya, que le vaya no, bien ya a mi está país. vendiendo ya. Sí, yo quiero que le vaya bien a mi país. O sea, yo no estoy a favor o en contra de nadie. Obviamente, sí me gusta ser crítico cuando veo que algo está pasando y que a todas luces no va como quizás uno piensa que debería de ir. La verdad es que ciertamente la estrategia de seguridad que se ha venido instrumentando en los pasados sexenios no funcionó, pero esta tampoco. O sea, también hay que ser críticos, pero críticos asertivos y con responsabilidad. O sea, no, tampoco está funcionando esta de los abrazos. O sea, que fue diferente, sí es diferente, pero tampoco sirve.
Entonces hay que buscar cuál Está es la peor. que sirve, está No peor. sé. Porque además, esta estrategia muy diferente ha llevado al país al año más violento de su historia, por lo menos reciente. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que dice aquí nuestro amigo Rodrigo, yo también coincido. No sé si vaya a ser de golpe que lo alcance la realidad. Yo pienso que no es de golpe. Lo que sí pienso es que de aquí al 2021 va a haber algo, va a haber un golpe en la mesa que va a ayudar al presidente a ganar nuevamente las elecciones. Eso es lo que yo estoy percibiendo hacia las elecciones del 2021. No sé cómo lleguemos... Pero este golpe puede ser circunstancial o de alguna manera No. y contemplando estas No, teorías de No, conspiración. va a ser algo provocado por él. Y planificado por ellos. por sí, supuesto. sí. Lo que pasa Yo es estoy que seguro se que va a meter haber- a un grande al bote. Va a haber algo mediático. Ya nos acostumbró, hombre, ya está Va a haber algo extraño. mediático muy fuerte. Ya está extraño, que no ha sí metido a va nadie. a mover la balanza que podría ser esté negativa en ese momento. A ver, este tema me parece muy importante. Vamos a analizarlo después de esta pausa. Llegamos rapidísimo a la primera media hora de este análisis y debate sobre las expectativas de la cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que después de esta pausa seguimos en el Heraldo Televisión en un momento. Gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de las expectativas planteadas para la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que se ha cumplido, lo que está por cumplirse y además también cuál sería el plan de estas bases de la cuarta transformación para que se pueda lograr y dentro de estas bases entonces cuál sería el mecanismo o los mecanismos para de alguna manera construirla. Hemos analizado temas de seguridad, también de economía, pero también es importante analizar los temas sociales y de los proyectos faraónicos como son la refinería de Dos Bocas y también el Tren Maya, que es una de las partes importantes, un eje medular para enriquecer un poco la zona más vulnerable de la República Mexicana, que es el sureste de nuestro país. Ahora, contemplando que todas estas aristas que se desprenden con la reelección de Donald Trump, de todo lo que va a suceder en el mecanismo político de Estados Unidos y también de la implementación en normas de seguridad, no solamente en la frontera norte, sino también en la frontera sur, con este plan, ¿de qué manera puede esto privilegiar a México contemplando las expectativas que se tienen también en un tema inminente que es el de la migración y que además genera también muchísimos otros aspectos, incluyendo los proyectos más importantes como son el Tren Maya, concretamente, Xavi? Todos estos proyectos están en el papel y hay muy pocos que todavía puedas poder evaluar de alguna manera. Digamos. Tenemos el tema del aeropuerto por un lado, que lo que estamos es construyendo una pista hasta donde yo sé. Y que dijo que se iba a terminar en 2022. 22, que si no dejaba Pero de eso- llamarse Andrés Manuel. Ah, bueno, también eso. Y bueno, y no se va a lo lograr, tiene ¿no? hipotecado el nombre en varias cosas. El tema de la refinería no dará resultado ni al final de su sexenio, lo haga o no lo haga. Es que son las bases. Son las bases. ¿Cuáles más tiene? Porque ya me he perdido. El Tren ¿Por qué Maya, no el dará Tren Maya, la Dos Bocas, la refinería, refinería. Ninguno de esos proyectos van a ser, se van a poder cuestionar por su buen funcionamiento o no, porque ninguno de esos proyectos va a poder ser terminado de aquí al final del sexenio. Es imposible. Y el transísmico. Es imposible. Entonces, ¿cómo vamos a tomar una decisión de evaluar a Andrés Manuel si el proyecto es bueno o malo, va a subir la popularidad o no, la aceptación o no, va a bajar su aceptación electoral más allá de la popularidad que tiene como presidente en función de estos proyectos que ninguno de ellos lo vamos a poder valorar? Sí, bueno, Es como juzgar si voy a hacer broma, no sé si alguien del Cruz Azul, podría hacer también de los Pumas, que no les va muy bien, pero no quiero yo aquí perjudicar a... Entonces, intentar... Es decir, en el tercer partido de la temporada de 25, que no lo vamos a vivir, estamos valorando si ese campeonato lo va a ganar Andrés Manuel o lo va a perder. Es imposible. Es Cualquiera demasiado de estos- temprano. Es demasiado temprano y además cualquiera de estos proyectos son de una envergadura que van a superar este sexenio. Y por lo tanto intentar poner la vara de medir de Andrés Manuel en si el aeropuerto va a ser un aeropuerto de primer mundo o no, no va a suceder. Yo no sé si lo va a ser. Va en Ni siquiera términos sé de si va a ser economía y aeropuerto. seguridad, ¿eh? No va a haber Sí, más. no va a haber más. Ya. No va a haber más. Economía y seguridad son los temas. Pero entonces, ¿qué pasa también con este tema que no podemos dejar aparte sobre la relación bilateral con los Estados Unidos, que tiene muchísimas aristas en donde se desprenden temas del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, también cuando se fijan las condiciones, los temas de migración, de tráfico de armas, que involucra también la parte de seguridad de nuestro país, en fin,
muchísimas cosas y sobre todo también la mano dura del presidente Donald Trump sobre, nuevamente, reforzar la frontera sur de nuestro país junto con muchas otras implicaciones. O sea, eso tampoco lo podemos descuidar y el canciller mexicano o la Cancillería mexicana se ha mantenido muy timorata y, sabes, como muy por abajo del agua, no sé cómo lo vean ustedes, sobre lo que realmente tendríamos que establecer como condiciones parejas en una relación. Pero te insisto, no creo que sea un tema que le preocupa a los mexicanos, especialmente. No lo y no sé, tendría que ser un tema. Fíjate que yo sí vi el año pasado tambalear un poco, la única vez que he visto al presidente, no, es que venían de visita los 3,000, pero ya se van, yo les voy a cerrar aquí. No. Fue cuando los migrantes y Trump dio el manotazo. Cuando lo de los aranceles se puso fuerte la cosa, ¿no? Yo no veo a México imponerse y exigiendo cosas parejas. No lo veo. Y yo creo que sí vamos a depender muchísimo hacia arriba económicamente, pero creo que también Andrés Manuel tiene la virtud de comunicación y tal para ser el centro hacia abajo y ser la estabilidad. Y de no caer en la provocación. Porque a diferencia de otros mandatarios internacionales, cuando Donald Trump provoca, ellos caen. No, este le da clases. No, porque en este caso, la verdad entrar, es que el presidente ha sido muy respetuoso, o sea, porque no quiere entrar en la polémica. Es muy hábil en eso, porque además él sabe que no va a ganar. O sea, si él se mete en la polémica con Donald Trump, no va a ganar. Pero no se mete en la polémica, pero tampoco se mete en un papel rígido, en un papel... No. Pero eso es, de alguna manera... Es perjudicial para el país. Sí, claro, y seguir siendo lacayos, de alguna manera, del imperio. Yo creo que incluso esta es la peor relación que ha tenido México en los últimos años, en los últimos sexenios. O sea, realmente la relación que tenemos con Estados Unidos es una relación muy lateral. O sea, más lateral de lo normal. Es unilateral, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que nosotros estamos reaccionando ante ciertas situaciones, pero ante la mayoría ni siquiera reaccionamos. Esa es la verdad. Y sí dependemos de muchas cosas que pasan en los Estados Unidos. Esa es la realidad también. Y les hemos ayudado porque, claro, en un supuesto, en una supuesta negociación con relación al TEMEC, pues, ¿no? Parece ser que ahí es donde... la ayuda para sacar a los migrantes del nos país. Cayó muy bien a nosotros, claro. Porque yo vi la campaña de Trump, la veía en la guerra contra el narco de México y dije, Diosito, aquí vamos santo. A ver los bombazos desde acá. Y no, la agarró contra Irán y a que se siga. Pero, insisto, en casos como en el de Culiacán, la relación en Estados Unidos y Estados Unidos cuando dijo voy a dar el manotazo y me voy a meter, aquí todos se hicieron para atrás. Se echaron para atrás. Entonces yo sí creo que todavía no lo es. Pero también creo que puede llegar a ser un tema que los mexicanos Yo sí creo que el tema de la refinería es importante para el crecimiento del país. Creo que es importante el tema del Tren Maya. Me parece fundamental que se hagan. Puede ser, para pero el se harán. O sea, más allá de que sean o no importantes, ¿se harán, se concretarán en esta administración, en estas bases de la 4T? Me parece que hay buenas intenciones, está en el presupuesto. Bueno, en las intenciones sí, claro, pero mira, se están intentando las déjame bases. nada más hacer un comentario con relación a la refinería. La refinería, la verdad es que ya va a ser obsoleta cuando esté hecha. O sea, el petróleo cada vez va para abajo. Ya nuestras reservas de petróleo están, bueno, en niveles que nunca pensamos que iban a estar. Por el abandono pasado también. No, o sea, porque no hay cómo explotarlo hoy. Porque además ya no está en aguas someras, está en aguas profundas el petróleo. Y para poder explotarlo se necesita mucho dinero. Por eso había sido esta reforma energética que hicieron para que vinieran a las rondas para poder ir a invertir y sacar el petróleo de aguas profundas, pero ya hasta eso es complicado. Y lo que me parece increíble es la necedad absoluta del ser humano, de la especie dominante de este planeta, que sigue sin generar estas expectativas contundentes cuando las tecnologías ya existen. de dejar de trabajar con los combustibles fósiles y empezar a trabajar con energías alternativas. Y además ya no hay, aquí en nuestro país ya no hay. Pero eso es culpa de nosotros, de la raza humana en general. Claro, ¿no? sí, totalmente. Bueno, de la raza humana en su conjunto no, digamos, ¿no? Hay gente que no está dispuesta a invertir en proyectos como el de la refinería, precisamente sin el ánimo de defender ni al 70 ni al 30. Algunas de las reformas, entre ellas la reforma energética del anterior gobierno, yo la defendí igual que la reforma educativa. Igual que puedo defender ahora la lucha contra la corrupción, que me parece fantástico lo que está haciendo el presidente. Pero yo creo que ahí es un paso atrás, y es este gobierno. Y esta generación de políticos y unas determinadas personas. No es todo el mundo, digamos. De hecho, hay un debate mundial al respecto, digamos, ¿no? Y uno de los temas que afecta
es la construcción de refinerías o la explotación de recursos naturales para seguir tirando de esto. Cuando tiene México, un país vecino como es Estados Unidos, el que cada día está invirtiendo más en energías limpias, a pesar de que sea el país que más contamine, seguramente el que más lo necesite, y hagan del defecto virtud. Pero esto no es un tema de toda la humanidad, es de este gobierno que ha apostado por eso. Los gobiernos en Europa no hay ninguno, no de los 27 de la Unión, ninguno de los que no están ni siquiera en los 27 países de la Unión Europea que estén apostando por construir refinerías. Hace 48 horas acaba de explotar la refinería en Reus, Tarragona. Sí, terrible accidente. Y tienen sitiada 10 ciudades alrededor, Salou, Cambrils, Reus, Tarragona, Valls, Montblanc. Conozco el caso porque además yo nací allí. Es una barbaridad. Es poner en riesgo a la población de forma permanente. Y allí son refinerías que se están acabando para acabar de cerrar. Ya se cerró una en el sur, que era la refinería de Flix. Increíblemente para y aquí cuando lo llegas dramático, 20 años después o 30 años después y ves que alguien monta una refinería, dices, claro, no, hay alguien que no tiene brújula en esto, ¿no? No creo que todo el mundo sea. Que ahí es como le planteo ahora, es como regresar 10 años en las de alguna manera Yo los creo que proyectos más. establecidos o más, Yo ¿no? creo que más. Y ¿Por qué sin embargo, tendría entonces que avanzar? O sea, ¿cuál es tu...? Pero ella ha dicho el Tren Maya. Y la refinería también. Bueno. Y la refinería también. México depende en gran medida de los ingresos petroleros. Las refinerías funcionan muy mal, están en muy mal estado. Se ha invertido poquísimo dinero en el mantenimiento de las refinerías, ha habido muchísimos accidentes y se ha desperdiciado una gran cantidad de combustible porque no hay inversión para aprovechar. Por ejemplo, en la refinería de Salina Cruz se quema gas porque no hay manera de almacenarlo y procesarlo. El tema es quizás muy local, muy específico de cada circunstancia. El Tren Maya es otro caso. Creo que el Tren Maya tiene posibilidad de ser exitoso, no en toda la ruta, sí me parece importante en la zona de la península de Yucatán para conectar Tulum con Cancún, con Valladolid y Mérida y Progreso, por supuesto. Esa zona es bastante viable. Me parece importante porque hay además una apuesta de extranjeros en el recurso. Y sobre todo es una visión de política industrial. No hay una política que genere mejor ingreso, porque son los salarios mejor pagados, son la política que genera crecimiento económico real, es la política industrial. Ningún turismo, ningún programa social, ningún programa de salud va a generar crecimiento social si no hay inversión en política industrial. Y es básicamente por eso el punto por el que lo defiendo. Me parece importante defender los proyectos estratégicos, grandes proyectos de inversión en la industria. Creo que un error del presidente es atrasar el tema de las energías verdes porque ha habido una parálisis en ese tema, derivado también de las corrupciones que hubo anteriormente, ¿no? De que se licitaron y mañosamente se asignaron a algunas empresas y otras no, pero me parece que ese es un tema pendiente que tiene que atender y, sin embargo, creo que ha puesto el dedo en la llaga durante la campaña. Él claramente planteó la política industrial tiene que ser una política importante en este gobierno que no existía. A ver, sí es importante el tema de la infraestructura, perdón, nada más para abonar a lo que dice Gaby, yo coincido en eso. Por supuesto que todos los proyectos que tiene un país alrededor de la infraestructura generan riqueza. O sea, ningún gran proyecto se ha terminado en pocos años. Eso, o sea, no queremos, o sea, la idea no es ni que se termine en ese sexenio, no. El chiste es que se haga y se termine siquiera en el siguiente. O sea, pero que empiece la construcción, que empiecen los proyectos, que empiecen estas grandes obras. Pero eso depende muchísimo de la continuidad del seguimiento de la carrera política. Dentro de la administración anterior estaba el aeropuerto de Texcoco y ve nada más en lo que terminó. Era un proyecto que si vamos a encaminar y de repente, ¡pum! ¿Qué sucede si de repente con el Tren Maya, la refinería, no sé, en el 2022, 2023, el aeropuerto, llega a otra administración y esto no va, ¡pam! Todo lo invertido a la ese es el problema. Es que esto, mira, yo estoy sorprendido. No sé cómo saben ellos, porque tanto de energía y de petróleo yo no tengo ni idea. Pero ya me di cuenta que el valor y que la chinga y que no tengo ni idea del petróleo. Pero de traducir a los mexicanos sí sé. Y aquí hay un asunto en los mexicanos que lo que se dice con la boca se sostiene con los pantalones. Si nosotros llegamos a final de este año y no hemos vendido el avión, no hemos hecho un aeropuerto, no hemos empezado las obras en el Tren Maya, no hemos hecho algo en Dos Bocas. O sea, ¿qué quiero decir? Que vamos a volver a caer en que nos vendan popularidad diciendo ya empezamos
la transformación. Ya empezamos la transformación. Y al final se conviertan obras que tienen buena intención y por lo que yo entiendo pueden ser de gran ayuda a la economía de este país, sobre todo porque es el sureste. Me parece que lo que está haciendo es aprovecharse de la popularidad y aprovecharse de estas grandes expectativas de los mexicanos para decir, el Tren Maya nos va a ayudar mucho. Yo no tengo ni idea. Y el 70% estoy casi seguro que tampoco tiene idea cómo le va a ayudar. Y sin embargo dicen que sí. Y sin embargo, sí, que voy, el transísmico. Ni saben dónde está el istmo. Y en el porcentaje general de la población, ¿qué es lo que podríamos entonces esperar de la expectativa de la gente cuando quiere invertir en algo? Las pequeñas, medianas industrias, claro, los freelance, cuando quieren invertir es, a ver, ¿en ahí qué? Es donde viene. Pero ¿qué va a pasar? Que podemos decirle a estas personas que quieren invertir en un negocio, quieren empezar un proyecto. Pero eso les preocupa lo mismo, la seguridad. La seguridad. La seguridad. Y ahí es cuando los 1.700 pesos de los que habla Xavi, perdón, no te sirven para poner un changarrito, ¿eh? Claro, claro. O sea, te sirven para comer y va a ser bueno. Y luego, ¿eh? Entonces, ahí es donde yo sí creo que todo este humo, Tren Maya y esta onda de la refinería y el petróleo y yo creo que sigue siendo parte de las promesas de campaña que se hicieron y nos van a dejar las bases. ¿Cómo son las bases del tren? Y a ver, no rápidamente, con 3 minutos para sentar también las bases de un tema que es importante tocar, con miras al 2021, son 13 gobernaturas que van a estar en juego, también los puestos en el Congreso. ¿Ya? ¿O 13? Son 13 gobernaturas. 13. ¿Cuáles son las expectativas también para fijar las condiciones para estas 13 gobernaturas que están en juego y que además determinarán muy importante el curso venidero y sobre todo del resto de la administración de Andrés Manuel López Obrador? El punto de vista de tuyo y regreso con este lado rápidamente. 2 minutos. Ese es mi tema, entonces me gusta mucho. Fíjate que con Andrés Manuel ganaron muchísimos presidentes municipales, muchísimos diputados de Morena. No creo que la gente esté tan contenta con ellos. No sé si Morena se va a consolidar como un partido político que tenga la capacidad de negociar políticamente, decir tú no vas, tú sí vas, a ti te toca una diputación, a ti te toca, porque así se hace, esa es operación política. O a ti no te toca. A ti no te toca. Yo no veo a Morena haciéndolo. De cualquier manera, yo veo que Morena no va a volver a sacar 30 millones, no va a volver a ganar los territorios que ganó, incluso veo que se pueden perder algunos de los territorios que ya tienen importantes, y en el norte del país no veo todavía a Morena penetrando y ganando gubernaturas en Durango, en Chihuahua, al contrario, terceando las elecciones como para que la pudiera ganar cualquiera. Correcto. Xavi. Yo rápidamente, yo creo que hay 3 grupos, uno donde gobierna Morena que les va a pasar factura de alguna manera o de otra, la otra es donde históricamente gobierna el PRI y se va a enfrentar a un proceso que creo que le va a ir mal al PRI. Y en el caso del PAN yo creo que va a defender a capa y espada 2 gobernaturas en concreto, que es la de Chihuahua y la de Querétaro. Ahora bien, hay algo de lo que ya se empieza a hablar en los pasillos y es que en algunos estados se contempla la posibilidad de que el PRI y el PAN vayan juntos y eso nos cambiaría el escenario absolutamente en el 21. Y el segundo tema es que el partido que ya ha obtenido el registro es el Partido de la Maestra y hoy no está medido y vamos a ver cómo nos afecta porque no deja de ser una estructura electoral de tierra muy importante claro, en un país en el que las elecciones todavía se siguen decidiendo en gran medida en tierra. Entonces creo que es un escenario más abierto que el de la última vez, donde Rodrigo decía, hoy las encuestas dicen que donde gana Morena habrá competencia, donde no gana Morena arrasará Morena. Yo creo que esto se está rompiendo un poco y es esa pequeña afectación que hay ahora. Y creo que, sinceramente, las expectativas para el PAN en Chihuahua y en Querétaro están por encima de las expectativas del resto de gobiernos que tienen en el país. Correcto. 30 segundos rápido, Juan Carlos, y termino contigo, Gabriel. Bueno, a mí lo que me parece es que, es difícil decir ahorita qué es lo que va a pasar, sin embargo veo que al interior de Morena pues no se están poniendo de acuerdo, o sea, se están peleando, está pasando lo que dice Rodrigo, no hay consenso ni siquiera en sus propios comités, lo cual pues, me parece muy grave, o sea, no están atendiendo a la línea que de alguna manera quizás esté marcando el presidente o la propia presidenta del partido. Con relación al PRI y el PAN, yo no los veo aliándose, la verdad es que no, se me hace una alianza totalmente bizarra, fuera de lugar. Bueno, salieron PAN y PRD, eso me parecía todavía Sí, peor. pero por otras condiciones y porque el PRI pues, era hegemónico de alguna manera y era la única forma en la que lo podían vencer. Ahora no lo veo así, sin embargo, pues esperemos a ver qué pasa. Correcto, rápidamente. Habrá que observar, por ejemplo, partidos como el de la Maestra, Movimiento Ciudadano, que me parece que van a dar la sorpresa y que tienen visión. Y me parece que
que Morena igual no va a conservar. Es un gran reto para Pues sí, para Morena. es un gran reto y estaremos analizándolo en esta mesa. Por supuesto, tenemos todavía muchos temas que tocar. Agradezco, como siempre, Rodrigo, Juan Carlos, Muchas muchísimas gracias. gracias por su punto de Gracias, vista, Max. por su presencia. Gracias. Gabriela, Xavi, muchísimas Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Abramos entonces esta mesa conforme va avanzando el tiempo y también conforme se vayan sentando, si es que es así, las bases de la Cuarta Transformación. Muchas gracias también, sobre todo a ustedes, por vernos y escucharnos en cada noche aquí en la señal del Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis y debate. Los espero mañana en punto de las 9 de la noche. Vamos a tocar un tema sumamente político acerca del negocio y la industria que existe detrás del entretenimiento para adultos y la pornografía. Soy Max Espejel, muy buenas noches y hasta la próxima.